¿Y si la mujer tranquila y amorosa, que lo dio todo por ti, fuera secretamente una de las personas más ricas del mundo? Durante 7 años, Elara vivió una vida sencilla, ocultando su identidad multimillonaria por el hombre que amaba. Cambió las salas de juntas por los mercadillos, la alta costura por las ofertas, todo por un marido que la veía como nada más que un escalón. Cuando él la descartó por una mujer más rica, pensó que estaba mejorando. No tenía idea de que acababa de desechar un diamante por un pedazo de cristal. Esta es la historia de cómo una heredera oculta, traicionada y destrozada, desató su verdadero poder y regresó para incendiar su mundo hasta los cimientos. La vida oculta de Elara. Para el mundo exterior, Elara Martín era dolorosamente ordinaria. Vivía en un modesto chalet de 2 plantas en un tranquilo suburbio de Madrid, Pozuelo de Alarcón, una localidad más conocida por su encanto residencial que por su proximidad a las órbitas de los ultrarricos. Sus días transcurrían en un ritmo tranquilo, cuidando su pequeño jardín, siendo voluntaria en la biblioteca local y preparando comidas elaboradas para su marido, Adrián Soler. Conducía un fiable Seat de 5 años, recortaba cupones y su mayor indulgencia era un café con leche semanal en la cafetería del barrio, el desayuno perfecto. Era dulce, discreta y completamente devota al hombre con quien se había casado 7 años atrás. Adrián era el centro de su universo. Era apuesto, ambicioso y poseía un carisma que podía encantar al cínico más endurecido. Trabajaba como analista financiero de nivel medio en una firma respetable, pero poco destacada en el centro de Madrid. Para sus colegas, era un hombre en ascenso, agudo y con iniciativa, pero limitado por sus humildes circunstancias. A menudo se lamentaba de su suerte en la vida, hablando de grandes ambiciones que parecían ridículamente inalcanzables. Si tan solo tuviera el capital, suspiraba a sus amigos del trabajo con cervezas baratas, podría estar dirigiendo esta ciudad. Lo que nadie sabía, y mucho menos Adrián, era que la mujer a la que regresaba cada noche, la mujer que surcía sus calcetines y gestionaba meticulosamente su ajustado presupuesto, no era Elara Martín, la huérfana que decía ser. Ella era Elara Valdés, la única heredera del conglomerado Valcorp, un imperio global con participaciones en tecnología, bienes raíces y energía, valorado en más de 200.000 millones de euros. Elara conoció a Adrián durante su último año en la Universidad Complutense, donde estudiaba historia del arte bajo un nombre asumido. Desesperada por probar la normalidad después de una infancia asfixiada por tutores, guardaespaldas y el frío y calculador mundo de las altas finanzas. Sus padres, Ricardo y Leonor Valdés, habían sido figuras brillantes pero distantes, más cómodas en una sala de juntas que en una sala de juegos. Habían muerto en un accidente de jet privado cuando ella tenía 18 años, dejándola al cuidado de su formidable abuela, Augusta Valdés, y como única heredera de su vasta fortuna. Abrumada por el peso de su herencia y las miradas indiscretas del mundo, Elara había ideado un plan para escapar, aunque solo fuera por un tiempo. Adrián, entonces un estudiante de negocios con beca, era todo lo que su mundo no era. Era apasionado. La veía a ella por quien era y parecía despreocupado por la riqueza o el estatus. Cuando él le propuso una vida sencilla, lejos de las brillantes presiones de la élite, Elara lo vio como una fantasía romántica hecha realidad. Creía haber encontrado a un hombre que la amaba a ella, no a su nombre. Y así, con el corazón encogido,
pero un espíritu esperanzado tomó una decisión. Puso toda su fortuna en un fideicomiso ciego, accesible solo mediante una compleja serie de protocolos conocidos por ella y el abogado más confiable de su familia, Javier Montes. Le contó a Adrián una historia fabricada de una infancia solitaria en un orfanato olvidado y abrazó su nueva identidad como una mujer sin nada más que el amor de su marido. Durante 7 años, desempeñó el papel a la perfección. Encontró una alegría genuina en la simplicidad, en el anonimato. Observar a Adrián esforzarse le producía una sensación de orgullo. Creía que estaba apoyando sus sueños, que su amor era una fortaleza construida sobre una base más fuerte que el dinero. Pero comenzaron a aparecer grietas en su fortaleza. La ambición de Adrián, una cualidad que alguna vez había admirado, se había convertido en un resentimiento amargo. Se cansó de su vida modesta. Empezó a hacer comentarios sarcásticos sobre su ropa sencilla, sus vacaciones económicas y su falta de conexiones. ¿Viste el anillo de compromiso de la nueva prometida de David Sands?, comentaba después de un evento de trabajo, con los ojos brillando con una luz codiciosa. Debe ser de 10 quilates. Su padre es un magnate naviero de Valencia. Luego miraba la sencilla alianza de oro de Elara, un símbolo de la vida que ahora despreciaba, y su labio se curvaba en un leve desprecio. Empezó a trabajar hasta tarde, asistiendo a eventos de networking que lo dejaban oliendo a perfume caro que no era el suyo. Se volvió distante, su contacto infrecuente y superficial. La risa fácil que una vez llenó su pequeño hogar fue reemplazada por un silencio tenso, puntuado por los pesados suspiros de insatisfacción de Adrián. Elara sintió el cambio profundamente. Un frío temor comenzó a acumularse en su estómago. Intentó hablar con él, tender un puente sobre el creciente abismo entre ellos, pero sus suaves preguntas fueron recibidas con irritación y acusaciones. ¿De qué hay que hablar, Elara?, espetó una tarde, arrojando su maletín sobre la mesa del comedor que ella había preparado con tanto esmero. Estamos estancados, no vamos a ninguna parte. Me estoy ahogando y tú te contentas con simplemente flotar. Pensé que éramos felices, susurró ella, con el corazón dolorido. Pensé que esto era lo que querías. Quería una compañera, escupió él, con la voz chorreando desprecio. No un ama de casa. Necesito a alguien que pueda ayudarme, alguien con recursos. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, fea y afilada. Recursos. Era una palabra que había definido toda su vida, una palabra de la que había huido, solo para que el hombre por el que lo había sacrificado todo se la arrojara a la cara. Miró a Adrián, al extraño que tenía delante, con el rostro torcido por una ambición codiciosa que nunca antes había visto realmente, y por primera vez en 7 años, sintió que el fantasma de Elara Valdés se agitaba dentro de ella. El juego que había comenzado como un escape romántico estaba a punto de convertirse en una guerra brutal, y ella era la única que conocía el verdadero poder de las armas a su disposición. El amanecer de la venganza. El golpe final llegó en una nítida tarde de octubre, el aire con el olor a humo de leña y hojas en descomposición. Era su 7º aniversario de bodas. Elara había pasado todo el día preparando un festín, una recreación de su primera cita. Pasta hecha a mano, una rica salsa boloñesa que había hervido a fuego lento durante horas, y una botella de Chianti en la que había derrochado. Llevaba un sencillo vestido azul que una vez él había dicho que era del color de su cielo favorito. Esperó, la mesa puesta con su mejor vajilla, las velas parpadeando,
su corazón una frágil mezcla de esperanza y aprensión. Adrián llegó a casa 3 horas tarde. Ni siquiera miró la cena meticulosamente preparada. Su rostro estaba enrojecido por la emoción. Sus ojos brillaban con una energía maníaca que ella no reconocía. Lanzó un grueso sobrecolor crema sobre la mesa, donde aterrizó con un suave golpe junto a los panecillos sin tocar. «¿Qué es esto?», preguntó Elara, su voz pequeña. «Eso», dijo él, tirando de su corbata, una sonrisa triunfante asomando en sus labios. «Es nuestro futuro, o más bien, mi futuro». Sus manos temblaron mientras abría el sobre. Dentro había papeles de divorcio. El lenguaje estéril y legal era un contrapunto brutal a la cena romántica que ella había preparado. Las palabras se difuminaron, pero el mensaje era claro. Diferencias irreconciliables. Sin culpa. Una ruptura limpia. «No entiendo», tartamudeó ella, mirándolo, con los ojos muy abiertos por la incredulidad y el dolor. «Nuestro aniversario». «Oh, Elara, por favor», se burló él, agitando una mano despectiva. «No seas tan ingenua. ¿De verdad pensaste que esto funcionaba? ¿Esta vida pequeña y patética? Estoy destinado a más. Me han dado una oportunidad, una real, y no puedo permitir que me retengas». El nombre en los documentos legales, la demandante opuesta al suyo, era un nombre que ella lo había escuchado mencionar con creciente frecuencia, siempre con un tono de reverencia. Victoria del Río, heredera de la fortuna bancaria del Río en España, una mujer cuya foto era un elemento básico en las páginas de Sociedad, siempre cubierta de joyas y alta costura. Una mujer de recursos. Las piezas de su comportamiento reciente encajaron con una claridad nauseabunda. Las noches tarde, las llamadas telefónicas secretas, el aroma de Chanel No. 5 aferrado a sus camisas. No solo se había desenamorado de ella, la había estado reemplazando activamente. «¿Me dejas por ella?». La voz de Elara apenas era un susurro. El dolor era algo físico, una astilla de hielo perforándole el pecho. «¿Dejarte? Cariño, eso implica que estábamos al mismo nivel para empezar», dijo, su crueldad absoluta. Comenzó a pasear por la pequeña sala de estar, su movimiento de repente demasiado grande para el espacio. «Victoria me entiende. Entiende la ambición. Su padre, Carlos del Río, está dispuesto a hacerme socio principal en su nueva empresa de capital privado. Esto es la primera división, Elara. Aquí es donde pertenezco». Finalmente se detuvo y la miró, su mirada recorriendo su sencillo vestido, su rostro surcado de lágrimas con una piedad apenas disimulada. «Mira, seré justo. La casa tiene hipoteca, pero hay un poco de plusvalía. Puedes quedártela. Puedes quedarte con el coche. Debería ser suficiente para una mujer de tus necesidades sencillas. Piénsalo como un paquete de indemnización por 7 años de servicio. 7 años de servicio, no de amor, no de sociedad. Servicio». Las palabras resonaron en el repentino silencio de la habitación. Él la veía como una empleada a la que ahora estaba despidiendo. El amor que había vertido en su vida, los sacrificios que había hecho, la identidad que había abandonado. Todo era inútil para él. No solo le había roto el corazón, había invalidado toda su existencia. «Te di todo», dijo ella, las palabras ahogándose en su garganta, espesas por las lágrimas no derramadas. Adrián Río, un sonido corto y agudo desprovisto de humor. «No me diste nada, Elara. No tenías nada que dar. Ese es todo el problema». Cogió su maletín, no el de cuero gastado que ella le había comprado hace 5 años, sino uno nuevo, elegante, de aluminio,
que ella nunca había visto antes. Un regalo, sin duda, de Victoria. Se detuvo en la puerta, volviéndose para asestar un último golpe aplastante. «Espero que encuentres una vida tranquila para ti», dijo, su voz teñida de magnanimidad condescendiente. «Quizás puedas trabajar en esa biblioteca que tanto te gusta. Te sienta bien, solo firma los papeles. Es mejor para todos si lo hacemos rápida y silenciosamente». La puerta se cerró detrás de él, dejando a Elara sola a la luz parpadeante de las velas. El olor de la salsa boloñesa que había preparado con tanto amor de repente le pareció nauseabundo. La hermosa comida era un monumento a su propia locura. Él pensó que estaba dejando atrás a una huérfana sin un céntimo. Él pensó que estaba desechando un peso muerto para elevarse a la estratosfera de la élite. Él no tenía ningún concepto de la tormenta que acababa de desatar. En ese momento, mientras los últimos vestigios de su amor por él morían, algo más ocupó su lugar. El dolor seguía ahí, una herida cruda y abierta. Pero debajo, una sensación diferente comenzó a arder a fuego lento. Era fría, era dura y era completamente desconocida. Era la rabia, una rabia del tamaño de los Valdés. Ella miró los papeles de divorcio sobre la mesa del comedor, el instrumento legal de su humillación. «Tranquila y rápidamente», había dicho él. Ella cogió su teléfono, con las manos sorprendentemente firmes. Se desplazó por sus contactos, pasando por el fontanero local y el dentista, hasta llegar a un nombre que no había marcado en 7 años. La pantalla brilló con 2 palabras: Javier Montes. Su pulgar se cernió sobre el botón de llamada. La mujer que hizo la llamada no sería la esposa desconsolada del vestido azul. Sería la heredera multimillonaria cuya existencia él nunca supo. El juego había terminado. La guerra estaba a punto de comenzar. ¿Alguna vez te has sentido tan subestimado que te impulsó a mostrar tu verdadero yo? Cuéntanos en los comentarios. El renacer de la Titan. Las primeras 24 horas después de que Adrián se fuera, fueron un borrón de shock con los ojos vacíos. Elara no lloró. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Una vasta y vacía caverna donde solía estar su corazón. Se movía por la casa como un fantasma, su hogar ahora un museo de sus mentiras compartidas. Cada objeto era un artefacto doloroso. La taza de café astillada que él usaba cada mañana, el sillón gastado donde solía leer, las fotografías en la repisa de la chimenea de una pareja sonriente y feliz que nunca había existido realmente. Tomó una bolsa de basura negra y con una precisión fría y metódica, barrió cada foto, cada regalo, cada último rastro de él. No fue una catarsis, fue un exorcismo. Al amanecer, la casa estaba despojada de su pasado compartido, tan vacía como ella se sentía por dentro. Finalmente, se permitió mirarse al espejo. La mujer que la miraba era una extraña. Sus ojos, generalmente tan llenos de calidez, estaban sombríos y atormentados. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo sencilla y descuidada. Llevaba una de las camisetas viejas y descoloridas de Adrián como camisón. Esta era la mujer que él había descartado, la huérfana débil, sencilla y sin un céntimo. Él había creado esta versión de ella, y él la había destruido. Era hora de que Elara Valdés regresara a casa. Se duchó. El agua caliente una bendición para su sistema. Se vistió no con su atuendo modesto habitual, sino con el único conjunto de emergencia que había mantenido oculto en el fondo de su armario. Un par de pantalones negros a medida,
una blusa de seda y un par de bailarinas de cuero sencillas, pero elegantes. Eran restos de su antigua vida, una contingencia que había rezado para no necesitar nunca. Luego hizo la llamada. El teléfono sonó solo una vez, antes de que una voz familiar, nítida y tranquila como siempre, contestara. Javier Montes al habla. Javier, dijo. Su propia voz sonaba oxidada y extraña en sus oídos. Soy yo. Hubo una pausa, un instante de silencio aturdido al otro lado de la línea. Javier Montes, el plateado e impecablemente vestido, jefe de Valdés Asesoría Legal, había sido el confidente más cercano de su padre y había gestionado los asuntos de su familia con lealtad inquebrantable durante más de 30 años. Fue más un padre para ella de lo que el suyo propio lo había sido. Elara, exhaló finalmente, el nombre una mezcla de shock, alivio y profunda preocupación tácita. Mi querida, ¿estás bien? No, dijo ella, la única palabra transmitiendo un mundo de dolor. No, pero lo estaré. Tomó una respiración profunda, el aire en la casa estéril sintiéndose cargado de una nueva energía. Javier, regreso. Quiero que ejecutes el protocolo Alfa, inmediatamente. Protocolo Alfa. El nombre en clave que habían ideado hace años para la disolución del fideicomiso ciego y la plena reinstauración de su identidad legal y poder financiero. Era el botón de emergencia, el cristal que debía romperse en caso de catástrofe. Considera que está hecho, dijo Javier, su voz cambiando instantáneamente de guardián preocupado a ejecutivo despiadadamente eficiente. Un coche estará en tu ubicación en 1 hora. Tenemos el ático del Mandarín Oriental en Madrid preparado para ti. Tu equipo de seguridad se está movilizando mientras hablamos. ¿Cuáles son tus instrucciones inmediatas? La casa, dijo ella, mirando la pequeña caja suburbana que había sido su jaula. Véndela. Dona el contenido a la caridad. No quiero volver a ver una sola cosa de esta vida. Hizo una pausa, su mirada cayendo sobre los papeles de divorcio que aún estaban sobre la mesa del comedor. Y Javier, necesito que averigües todo lo que hay que saber sobre un hombre llamado Carlos del Río y sus empresas de capital privado. También quiero un dossier completo sobre su hija, Victoria, y mi marido, Adrián Soler. Ya tengo un archivo preliminar sobre los del Río, dijo Javier, con un tono sombrío. Carlos ha estado intentando hacer incursiones contra la logística de transporte de Valcorp durante años. Esto no es una coincidencia, Elara. Parece que tu marido fue fichado, como un activo valioso. El término clínico de negocios era de alguna manera más insultante que cualquier traición emocional. No solo la abandonaron, fue eliminada estratégicamente. Entiendo, dijo ella, su voz endureciéndose. Una cosa más, Javier, los papeles de divorcio. No dejes que el abogado de Adrián los presente. Tú te encargarás del proceso. Con mucho gusto, dijo Javier, con un toque de acero en su voz. Los presentaremos por motivos de adulterio y fraude. Su petición será enterrada. No sabrá lo que le golpeó. 1 hora más tarde, un elegante Rolls-Royce Phantom negro, un coche tan fuera de lugar en Pozuelo, que bien podría haber sido una nave espacial, se detuvo silenciosamente en su acera. Un hombre con un traje impecable, su nuevo jefe de seguridad, le abrió la puerta. Mientras Elara se deslizaba hacia el lujoso interior de cuero, echó un último vistazo a la casa, a la calle tranquila, a la vida que ahora no era más que una pesadilla. No volvió a mirar atrás. Mientras el coche aceleraba hacia el aeródromo privado, donde esperaba un jet de Valcorp, el teléfono de Elara, un nuevo modelo satelital de última generación, proporcionado por su seguridad, cobró vida.
era un mensaje cifrado de Javier. Adjunto había un solo documento: el resumen de las participaciones de Valcorp. Línea tras línea, de números incomprensibles, nombres de empresas y valores de mercado que se extendían hasta los miles de millones. En la parte inferior estaba el patrimonio neto de la herencia que ahora controlaba por completo: 217.4 mil millones de euros. Ella miró el número, no con alegría o triunfo, sino con un escalofriante sentido de propósito. Adrián la había dejado por una mujer con recursos. La había menospreciado por no tener nada. Había construido su futuro sobre la base de su supuesta pobreza. Él quería jugar en las grandes ligas. Ella estaba a punto de mostrarle que ni siquiera estaba en el mismo deporte. La huérfana sin un céntimo estaba muerta. El Lara Valdés, la titán multimillonaria de la industria, había resurgido de las cenizas y venía a cobrar una deuda de 7 años de dolor y humillación, con intereses. ¿Crees que el dinero lo es todo cuando se trata de poder y venganza? Déjanos tu opinión en los comentarios. La estratega silenciosa. La transformación de Elara Martín, la ama de casa suburbana, a Elara Valdés, la formidable CEO, fue rápida y absoluta. Comenzó en el momento en que pisó la pista del aeropuerto de Barajas y entró en el aire enrarecido de su antigua vida. El ático del Mandarín Oriental, con vistas a la majestuosidad expansiva del Parque del Retiro, fue su crisálida. Era un mundo de personal silencioso y eficiente, ventanas de piso a techo y el zumbido ambiental de un poder inmenso. Javier Montes la estaba esperando, de pie junto a una gran mesa de caoba cubierta de archivos y tabletas electrónicas. Parecía más viejo de lo que recordaba, pero sus ojos tenían la misma inteligencia aguda y lealtad inquebrantable. No la abrazó ni le ofreció cumplidos. Simplemente le dio un pequeño y respetuoso asentimiento. «Bienvenida de nuevo, señorita Valdés», dijo. El título, tan extraño durante tanto tiempo, se asentó sobre ella como un traje perfectamente confeccionado. «Es bueno estar de vuelta, Javier». Los primeros días fueron un torbellino de intensas reuniones informativas. Ella aprendía rápido. Su mente, tan largamente ocupada con trivialidades domésticas, demostraba ser tan aguda y analítica como la de su padre. Absorbió 7 años de fluctuaciones del mercado, avances tecnológicos y estrategia corporativa con un apetito feroz. No solo se estaba poniendo al día, se estaba preparando para la guerra. La transformación física transcurrió en paralelo. La mujer sencilla y discreta de Pozuelo fue sistemáticamente borrada. Un equipo de los mejores estilistas, entrenadores y nutricionistas de Madrid descendió sobre el ático. Su cabello largo y sin peinar fue cortado en un bob chic, afilado como una navaja, que enmarcaba su rostro y resaltaba sus pómulos altos. Su vestuario de vaqueros desgastados y jerseys de algodón fue reemplazado por una colección curada de trajes de poder de Balmain, elegantes vestidos de Carolina Herrera y tacones peligrosamente altos de Manolo Blahnik. Su nuevo uniforme era una armadura. Cada pieza fue elegida para proyectar un aura de poder intocable y elegancia gélida. Aprendió a caminar con una nueva postura, una confianza erguida que atraía la atención. La cadencia suave y delicada de su habla se pulió hasta convertirse en un tono preciso y mesurado que no admitía discusión. En una semana estuvo lista. Su reaparición no sería un asunto tranquilo. Sería una declaración. Javier había organizado una reunión de emergencia de la junta directiva de Valcorp, una colección de hombres poderosos y mayores
que se habían sentido cómodos en su ausencia, gestionando el imperio bajo la mano firme de Javier, pero sin un verdadero Valdés al timón. Ella entró en la sala de juntas de Valcorp, en el piso 80 de su rascacielos en la Castellana. El clic de sus tacones en el suelo de mármol, el único sonido en la cavernosa sala. Toda conversación se detuvo. Los 12 miembros de la junta, titanes de la industria por derecho propio, la miraron como si hubieran visto un fantasma. Recordaban a una adolescente tranquila y afligida. No estaban preparados para la mujer que ahora estaba ante ellos. «Buenos días, caballeros», dijo, su voz fría y firme mientras tomaba asiento a la cabecera de la mesa, el asiento de su padre. «Disculpen mi larga ausencia. Estaba ocupada con otros asuntos. Tengan la seguridad de que mi año sabático ha terminado». No esperó sus respuestas. Se lanzó directamente a un análisis brillante y despiadado del rendimiento de la empresa, señalando oportunidades perdidas, divisiones infladas y una falta de innovación agresiva. Expuso una nueva y audaz visión para Valcorp, una que implicaba un impulso importante hacia la energía sostenible y una adquisición estratégica de una firma de inteligencia artificial de vanguardia. Tenía su atención completa e indivisa. La energía somnolienta y complaciente de la sala había sido reemplazada por una tensión palpable, una mezcla de miedo y admiración reacia. Pero su gran estrategia tenía un objetivo más personal y más directo. «Finalmente», dijo, sus ojos recorriendo la sala. «He revisado el archivo sobre las recientes empresas de Banca del Río. Sus intentos de socavar nuestra logística de transporte son amateur, pero persistentes. Es hora de que enviemos un mensaje». Sacó un nuevo archivo en la gran pantalla al frente de la sala. Era una empresa de logística innovadora de tamaño mediano llamada Logi Express. Logi Express ha desarrollado un algoritmo de envío predictivo que podría revolucionar la industria, explicó. Los del Río han estado tratando de adquirirlos durante los últimos 6 meses. Su oferta está actualmente estancada en 900 millones de euros. Hizo una pausa, dejando que la información se asimilara. Esta mañana, continuó, un rastro de una sonrisa en sus labios, Valcorp presentó una oferta competitiva por 1.5 mil millones de euros, todo en efectivo. El trato se cerrará el viernes. Un murmullo de shock y emoción recorrió la sala. Fue un movimiento agresivo, casi imprudente. Fue un ataque público directo a Carlos del Río. Además, dijo el Ara, su mirada volviéndose helada, he echado un vistazo a la nueva firma de capital privado de los del Río. Es un proyecto de vanidad para su hija y su nuevo asociado. Dejó que la palabra quedara suspendida en el aire. Parecen estar enfocando sus inversiones iniciales en el sector de la hostelería de lujo. Hizo clic en otra diapositiva. Esta detallaba una cartera de hoteles boutique. Comenzaremos una adquisición sistemática de propiedades clave en cada mercado al que apuntan. Los superaremos. Absorberemos sus objetivos y agotaremos su capital inicial antes de que firmen su primer acuerdo. Quiero que su empresa sea un fracaso prematuro. ¿Se entiende? Los miembros de la junta, antes escépticos, ahora la miraban con un respeto recién descubierto que rozaba el miedo. Esta no era la hija de Ricardo Valdés. Esto era una depredadora. Mientras la reunión se levantaba, Javier se quedó atrás. «Una reentrada audaz, Elara», dijo, un destello de orgullo en sus ojos. «Les has recordado quién está a cargo». «No les hablaba a ellos, Javier», dijo, mirando por la ventana a la ciudad de abajo, una jungla de cemento donde solo los fuertes sobrevivían. Le hablaba a él. Ella sabía que la noticia de la adquisición de Logi Express golpearía el mundo financiero como un trueno.
Carlos del Río estaría furioso, y Adrián, tan orgulloso de su nueva posición, su nueva vida, estaría justo en el radio de la explosión. Él quería estar en las grandes ligas. Ella acababa de cambiar las reglas de su juego, y él ni siquiera sabía que estaba jugando contra ella. La caída del usurpador. Pasaron 2 meses. Adrián Soler vivía la vida que siempre había soñado. Él y Victoria del Río eran la nueva pareja poderosa de la ciudad. Acababan de mudarse a un extenso ático en el barrio de Salamanca, un regalo de bodas de su padre. Adrián tenía un nuevo título, vicepresidente senior de Del Río Capital Privado, una oficina en la esquina con una vista panorámica de la ciudad y un vestuario de trajes a medida. Finalmente, en su propia mente, era un éxito. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su nuevo paraíso. Su primera gran empresa, un fondo para adquirir hoteles boutique de lujo, había sido un fracaso espectacular. Cada objetivo que identificaban, cada acuerdo que buscaban, era inexplicablemente arrebatado en el último minuto por un competidor invisible y con mucho dinero. Los rumores en la Bolsa de Madrid susurraban de una Valcorp recién agresiva, pero los movimientos eran tan precisos, tan dirigidos, que se sentían personales. Carlos del Río estaba perdiendo capital y prestigio, y la presión se filtraba directamente a Adrián. «Es un fantasma», le había gruñido Carlos en una reunión de la junta. «Alguien está jugando con nosotros, y tú, con tu elegante título universitario, no pareces averiguar quién». Esa noche, sin embargo, se suponía que sería un respiro, una celebración de su estatus. Era la gala anual Estrellas de la Noche en el Museo del Prado, la cima absoluta del calendario social de Madrid. Para Adrián, esta era su verdadera llegada. Se paró junto a Victoria, su cuello goteando diamantes del río, disfrutando del flash de las cámaras y los saludos aduladores de la élite de la ciudad. Sintió una oleada de reivindicación. Este era su lugar. Por un momento fugaz, pensó en Elara. La imaginó en su pequeña casa de Pozuelo, probablemente viendo algún programa de televisión barato, completamente ajena al mundo brillante que él ahora habitaba. La idea lo llenó de una satisfacción engreída. Había tomado la decisión correcta. Las grandes puertas de la exposición del templo de Devot, donde se celebraba la cena principal, se abrieron. Un silencio se apoderó de la multitud, una repentina contención colectiva de la respiración. El mar de caras famosas se abrió cuando una nueva figura hizo su entrada. Llevaba un vestido de seda azul medianoche brillante que se adhería a ella como una segunda piel, un único y deslumbrante collar de diamantes. El legendario Estrella Valdés descansaba sobre su clavícula, capturando la luz y dispersándola en miles de pequeños arcoíris. Su cabello negro estaba peinado en un bob impecable y afilado, y sus ojos, fríos y calculadores, recorrieron la sala, sin perderse nada. Estaba flanqueada por 2 hombres, el venerable Javier Montes y Kenji Tanaka, el brillante y reclusivo CEO de un imperio tecnológico rival, un hombre que rara vez hacía apariciones públicas. Su presencia irradiaba una fuerza de atracción casi gravitacional, de poder e influencia. La copa de champán de Adrián se le resbaló de los dedos, rompiéndose en el suelo de mármol. Se le heló la sangre. El rostro era familiar, pero la mujer era una imposibilidad. Era Elara, pero no lo era. Era como si su tranquila y sencilla esposa hubiera sido poseída por el espíritu de una diosa vengativa. «¿Quién es esa?», siseó Victoria a su lado, su voz tensa por los celos y la intriga.
Nunca la he visto antes. Un banquero regordete y con el rostro enrojecido. Un hombre que los había estado adulando momentos antes. Río nerviosamente. Has estado demasiado fuera del país, Victoria. Esa no es cualquiera. Esa es Elara Valdés. El nombre golpeó a Adrián como un impacto físico. Valdés. Valcorp. El fantasma en la máquina que había estado desmantelando sistemáticamente su vida profesional. No podía ser. Era una broma, una pesadilla. ¿Valdés? Repitió Victoria, sus cejas perfectamente depiladas levantándose. ¿La Elara Valdés? Pensé que era una reclusa, un fantasma. Bueno, dijo el banquero, con los ojos fijos en el trío que se acercaba. El fantasma ha vuelto, y aparentemente es amiga de Kenji Tanaka. Se rumorea que están trabajando en una fusión. ¿Te imaginas? Valcorp e Industrias Tanaka podrían comprar a Dios. Adrián sintió que la sangre se le escurría del rostro. Su mundo cuidadosamente construido se estaba inclinando sobre su eje. Todas las piezas encajaron con una claridad horrible. Los fallidos acuerdos hoteleros, la adquisición de Logi Express, la naturaleza inexplicable y personal de los ataques a los del río. Todo había sido ella, como si sintiera su mirada. Los ojos de Elara se encontraron con los suyos al otro lado de la concurrida sala. No hubo un atisbo de reconocimiento, ni una pizca de su pasado compartido. Su mirada era de indiferencia absoluta, el tipo que uno podría dirigir a un mueble o a un insecto particularmente poco interesante. Esa mirada fue más devastadora que cualquier grito o acusación. Le dijo que él no era nada para ella. Ella, Kenji y Javier se movieron por la sala, un vórtice de poder. Personas a las que Adrián había estado desesperado por impresionar, ahora se desvivían por conseguir un momento de su tiempo. Carlos del Río, el formidable padre de Victoria, se acercó a Elara con una sonrisa tensa y obsequiosa. «Señorita Valdés», dijo Carlos, su voz resumando una falsa cordialidad. «Un placer conocerla finalmente. Soy Carlos del Río». Elara extendió una mano fría y enguantada. «Señor del Río, he estado siguiendo sus recientes dificultades en el mercado. Muy desafortunado». Su voz era pura seda, pero las palabras eran puro veneno. El rostro de Carlos se tensó. «De hecho, parece que tenemos un nuevo jugador bastante agresivo con el que lidiar». «Agresión es simplemente otra palabra para eficiencia», replicó Elara suavemente, antes de volcar toda su atención en Kenji Tanaka, desestimando al patriarca del río como si fuera un asociado junior. Victoria observó, su rostro una máscara de furia y humillación. Se volvió hacia Adrián, su voz un susurro venenoso. «¿La conoces, verdad? ¿Cómo conoces a Elara Valdés?» Adrián no pudo hablar. Tenía la garganta seca. Su mente era una sinfonía caótica de negación y terror. Los ojos de Victoria se entrecerraron. Una luz astuta y calculadora apareció en ellos. Miró del rostro pálido de Adrián a la magnífica figura de Elara Valdés, y luego de nuevo. Un horror lento y creciente se extendió por sus facciones. «Oh, Dios mío», exhaló, la comprensión golpeándola. «Es tu exesposa, la huérfana pobre y patética de la que me hablaste». Esa era ella. Adrián solo pudo asentir. Un único movimiento brusco. La satisfacción engreída que había sentido minutos antes se había convertido en un terror abyecto. No solo había divorciado a una mujer sencilla de los suburbios, había traicionado, humillado y descartado a la mujer más poderosa de la sala. Él pensó que estaba subiendo una escalera. En cambio, acababa de saltar de un acantilado y apenas comenzaba a darse cuenta de lo lejos que tenía que caer.
¿Crees que Adrián merecía lo que le pasó? ¿O el Lara fue demasiado lejos? Comparte tus pensamientos. Un nuevo legado. En las semanas siguientes a la gala, la vida de Adrián se desmoronó con brutal rapidez. El nombre Valdés fue un toque de queda para su carrera en Del Río Capital. Carlos, humillado y furioso, lo trató con abierto desprecio. Victoria, viéndolo ahora no como un premio, sino como el mayor tonto del mundo, se mostró fría y distante. Su relación reducida a una serie de amargas discusiones, susurradas en su espacioso y silencioso ático. Las invitaciones sociales se agotaron. Los colegas aduladores ahora evitaban su mirada. Era un paria, una advertencia andante. El Lara, mientras tanto, operaba desde una esfera tan por encima de él que solo podía observar las consecuencias. Era una figura habitual en las noticias financieras, una supernova de la industria. La fusión entre Valcorp e Industrias Tanaka fue aclamada como el acuerdo del siglo, creando un gigante global que empequeñecía a todos los competidores. Cada uno de sus movimientos era preciso, estratégico y devastadoramente efectivo. Pero en medio de la guerra corporativa y las maquinaciones financieras, el Lara se sentía vacía. La venganza, aunque satisfactoria, fue una victoria hueca. Había desmantelado el mundo de Adrián, pero no había llenado el vacío en el suyo propio. El ático se sentía menos como un hogar y más como una jaula dorada. Una tarde lluviosa de martes, buscando refugio de sus propios pensamientos, hizo algo que no había hecho en años. Fue de incógnito a una pequeña galería de arte independiente en el barrio de Malasaña. Vestida con unos vaqueros sencillos, un jersey de cachemira y una gorra de béisbol baja, era nadie. Era simplemente una mujer mirando arte. La galería estaba tranquila. El aire olía a aceite de linaza y trementina. El arte era crudo, poderoso y lleno de una energía desesperada y hermosa. Se sintió particularmente atraída por una serie de grandes lienzos abstractos, caóticos remolinos de negro, blanco y un azul desafiante y electrizante. Hablaban de la tormenta dentro de su propia alma. ¿Tienen algo, verdad? La voz, baja y resonante, la sobresaltó. Se giró y vio a un hombre de pie a su lado. Era alto, con ojos amables e inteligentes, y manos manchadas de pintura. Llevaba una camiseta salpicada de pintura y unos vaqueros gastados. Miró los cuadros, no a ella, con una expresión de profunda comprensión en su rostro. «Son honestos», respondió el Lara, las palabras sorprendiéndola. «Ese es él», dijo el hombre, señalando una figura en la esquina, el artista, que hablaba animadamente con un comprador potencial. Miguel O'Malley pinta como si intentara salir de una habitación cerrada, todo pasión y furia. El hombre finalmente dirigió su mirada hacia ella, una sonrisa cálida y genuina arrugándole las esquinas de los ojos. «Soy el dueño, David Pérez». El Lara, tomada por sorpresa, se presentó simplemente como Elena. Durante la siguiente hora, David la guió por la galería, hablando sobre el arte, no con la jerga pretenciosa del mundo del arte, sino con una pasión sencilla y sincera. Veía la historia en cada pincelada, la emoción detrás de cada elección de color. No le preguntó qué hacía, dónde vivía o a quién conocía. Simplemente le habló de arte. Sintió que una parte de sí misma que creía muerta comenzaba a agitarse. Era la estudiante de Historia del Arte de la Complutense, la joven que se había sentido cautivada por la belleza y la creación, no por los balances y la capitalización de mercado. Se encontró regresando a la galería varias veces
durante las siguientes semanas. Ella y David desarrollaron una relación fácil. Sus conversaciones pasaron del arte a los libros, a la música, a las simples absurdidades de la vida en Madrid. Con él, no era una Valdés. Era simplemente Elena, una mujer con un ojo agudo y una tristeza tranquila en la que él no indagó. Era un ancla bienvenida en el mar turbulento de su nueva vida. Mientras tanto, un nuevo e inesperado jugador entró en el juego. Kenji Tanaka. Nuevo socio comercial, no era el genio frío y reclusivo que los medios retrataban. En sus reuniones privadas, descubrió a un hombre con un humor seco, un intelecto feroz y una habilidad casi desconcertante para ver a través de su cuidadosamente construida armadura. Durante una sesión de estrategia nocturna en la sala de juntas de Valcorp, mientras ultimaban los detalles de la fusión, de repente hizo una pausa, mirándola por encima del borde de su taza de té. «¿Has disfrutado esto, verdad?», preguntó, sus ojos oscuros e intensos, desmantelando a los del Río, humillando a tu exmarido. Elara se puso rígida. Fue una estrategia de negocios necesaria. Kenji se permitió una pequeña y cómplice sonrisa. «Por supuesto, pero la venganza es un fuego que consume a la persona que la ejerce, señorita Valdés. Te calentará por un tiempo, pero eventualmente te quedarás solo con cenizas». Dejó su taza. «Carlos del Río es un viejo tonto. Tu marido es un parásito insignificante. No son dignos de la energía que estás gastando en ellos. Esta empresa, nuestra empresa, eso sí es digno de tu energía. El futuro que podemos construir es digno de ello». Sus palabras tocaron una fibra profunda dentro de ella. Él no la estaba juzgando. La estaba desafiando. La veía no como un arma de venganza, sino como una líder brillante, y la estaba llamando a ser mejor. Fue la primera persona en su nueva vida en hablar del futuro, no del pasado. «¿Qué propones?», preguntó, su voz baja. «Propongo que dejemos de jugar a la defensiva», dijo, sus ojos brillando con una nueva intensidad. «Construyamos algo revolucionario. Concentremos nuestros recursos en la nueva división de energía sostenible. Creemos algo que cambie el mundo, no solo para saldar viejas cuentas. Esa es una victoria digna de un Valdés y un Tanaka». Fue un punto de inflexión. El desafío de Kenji, combinado con la sencilla conexión humana que estaba encontrando con David en la galería de arte, comenzó a cambiar su perspectiva. La rabia que la había impulsado comenzaba a enfriarse, reemplazada por una nueva y más atractiva ambición. Había demostrado que podía destruir. Ahora comenzaba a preguntarse si podría volver a construir. La guerra contra Adrián y los del Río estaba ganada, pero la batalla por su propia alma, por la mujer en la que quería convertirse, apenas comenzaba. Y por primera vez, sintió que no tenía que luchar sola. Había encontrado aliados, no en banqueros y abogados, sino en la tranquila galería de un artista y al otro lado de una mesa de juntas, con un hombre que veía su futuro, no solo su pasado. La última jugada. La caída libre de Adrián Soler fue rápida y brutal. Despedido de Del Río Capital, se volvió tóxico en la Bolsa de Madrid. Su estilo de vida lujoso se evaporó tras una anulación venenosa de Victoria, que incluso lo obligó a cambiar legalmente su nombre para romper lazos con su familia. Quebrado, despojado de su identidad, se mudó a un lúgubre apartamento en el barrio de Lavapiés, donde su ambición se convirtió en una peligrosa obsesión. En su retorcida lógica, Elara le debía por haberla despertado, y se convenció de que aún podía recuperarla. Comenzó una campaña de acoso patético.
docenas de correos electrónicos y mensajes de voz suplicantes, luego amenazantes, todos interceptados por el equipo de Javier. Cuando sus mensajes quedaron sin respuesta, su desesperación lo empujó a acosarla. Una tarde, eludió la seguridad y la confrontó en el vestíbulo del ascensor privado mientras ella salía con Kenji Tanaka. «¡Elara!», gritó, su aspecto desaliñado, sus ojos salvajes. Ella miró el cascarón vacío del hombre con el que se había casado. «Adrián», dijo ella, su voz desprovista de emoción, «necesitas detener esto». «¿Detener esto?», se rió histéricamente. «Apenas estoy empezando. ¿Crees que puedes arruinarme y marcharte? Conozco a la verdadera tú, la mujer asustada que jugaba a disfrazarse. Esto no eres tú». Kenji se adelantó ligeramente. «Creo que deberías irte». La mirada de Adrián se llenó de odio. «¿Y tú quién eres? ¿Su nueva mascota?». Elara lo interrumpió, su voz como el hielo. «Él es mi socio, Adrián, algo que tú nunca fuiste». Se dio la vuelta y se marchó sin una segunda mirada. El rechazo público lo llevó al límite. Si no podía tenerla, la destruiría. Vendió una historia retorcida y fabricada a un notorio periodista de tabloides, Marcos Fuentes, pintándose a sí mismo como la víctima de una heredera manipuladora y mentalmente inestable. Ella ocultó sus miles de millones para atrapar a un marido desprevenido, gritaban los titulares. La historia llena de detalles íntimos y distorsionados, diseñados para darle credibilidad. Simultáneamente, Carlos del Río, buscando venganza, alimentó historias dañinas a la prensa financiera, cuestionando la estabilidad de Elara y su idoneidad para dirigir un imperio global. El asalto combinado fue una tormenta perfecta. Las acciones de Valcorp sufrieron un pequeño golpe, y los susurros sobre la cordura de Elara comenzaron en las bolsas de valores. Ella estaba en una reunión con Javier y Kenji cuando la noticia estalló. Javier estaba apoplético, planeando una demanda multimillonaria. Elara, sin embargo, estaba inquietantemente tranquila mientras leía el artículo. Por dentro, la fría rabia de la noche en que Adrián la dejó se solidificó. Él había utilizado su intimidad como arma, retorciendo la vida que ella construyó a partir del amor en algo patológico. «No los demandes, Javier», dijo en voz baja. «Elara, debemos», insistió él. «No podemos permitir que esto siga así». «No», dijo ella. Sus ojos brillaban con una nueva y peligrosa luz. «Una demanda es una batalla. Él ha declarado una guerra. Y en una guerra no se presentan papeles. Se exige una rendición incondicional». Se volvió hacia Kenji, una sonrisa escalofriante en su rostro. «Él cree que puede controlar la narrativa exponiendo nuestro pasado. Ha olvidado un detalle. Yo también conozco todos sus secretos. Y a diferencia de él, tengo las pruebas». El tiempo de reaccionar había terminado. Adrián y los del Río la habían empujado demasiado lejos, confundiendo su moderación con debilidad. Ahora ella les mostraría cómo era el verdadero poder. Terminaría esto, no ganando, sino aniquilándolos por completo. El contraataque de Elara no fue un único evento explosivo, sino una sinfonía de destrucción magistralmente orquestada. Comenzó en silencio. Desató el poder aterrador de las divisiones legal y de inteligencia de Valcorp, los equipos que Javier Montes había mantenido afilados como una navaja. Su primer objetivo fue Marcos Fuentes y su tabloide. En cuestión de días, los investigadores de Valcorp habían desenterrado una vida de corrupción. Javier no presentó una demanda. Entregó personalmente el expediente completo y condenatorio a la oficina del fiscal del distrito. Fuentes fue arrestado, y la historia que había escrito sobre Elara
fue desacreditada públicamente. Luego, dirigió su atención a Carlos del Río. Mientras él había estado ocupado sembrando historias sobre su inestabilidad, el equipo de Elara había estado realizando una auditoría forense profunda de toda la operación de Banca del Río. Encontraron un patrón de tráfico de información privilegiada y fraude. La evidencia era irrefutable. Javier Montes organizó una reunión privada con la Junta de los del Río, excluyendo deliberadamente a Carlos. Expuso la evidencia, explicando que Valcorp ahora tenía una participación mayoritaria en la deuda de los del Río. El mensaje fue claro: o Carlos del Río era destituido, o Valcorp liberaría la evidencia y exigiría su deuda. Un acto que vaporizaría el legado de los del Río. En 24 horas, la Junta anunció que Carlos se retiraba por razones de salud. Su ataque a Elara le había costado su imperio. La última pieza de su estrategia estaba reservada para Adrián. Sería el golpe más público y devastador de todos. Ella accedió a su primera entrevista televisada con Sara Ramos, una periodista legendaria conocida por sus preguntas difíciles. La entrevista se transmitió en vivo, en horario de máxima audiencia. Elara salió luciendo serena y poderosa, con un sencillo vestido blanco. Durante la primera mitad, habló elocuentemente sobre su visión para Valcorp. Luego, Ramos cambió de tema. Señorita Valdés, tengo que preguntarle sobre los recientes y muy públicos ataques a su persona. Su exmarido, Adrián Soler, ha hecho algunas acusaciones muy serias. Elara miró directamente a la cámara, su expresión de triste resolución. Así es, dijo con calma. Adrián y yo estuvimos casados durante 7 años. A petición suya, viví una vida separada de los recursos de mi familia. Hice esto porque estaba enamorada. La historia que él contó fue una versión dolorosa y retorcida de nuestra vida. Pero lo que no mencionó fue la razón por la que nuestro matrimonio terminó. De una carpeta, sacó una declaración jurada que detallaba la aventura de Adrián con Victoria del Río, que comenzó más de un año antes de su divorcio. Luego mostró correos electrónicos entre Adrián y Carlos del Río, que delineaban el plan para intercambiar a su esposa sin un céntimo por un puesto de alto nivel en la firma. No solo me dejó, afirmó Elara, me vendió. La sala de control quedó en silencio atónito, pero ella no había terminado. El señor Soler me ha acusado de arruinarlo. La verdad es que él nunca fue el hombre que pretendía ser. Deslizó los extractos de sus antiguas tarjetas de crédito sobre la mesa. Estos detallan miles de euros gastados en artículos de lujo, mientras él me decía que no podíamos permitirnos arreglar una fuga en nuestro tejado. Y esto, levantó una última hoja, es su solicitud a la universidad, donde mintió sobre ser huérfano mucho antes de conocerme. Toda la vida de Adrián Soler ha sido un fraude calculado. Miró de nuevo a la cámara, sus ojos claros. No destruí a ese hombre, simplemente le puse un espejo delante. Mi única culpa fue amar a alguien incapaz de amar a nadie más que a sí mismo. He pagado el precio por ese error, y ahora él también lo ha hecho. Terminó la entrevista anunciando el lanzamiento de la Fundación Valdés, un fideicomiso de $2.000 millones para apoyar a las víctimas de abuso emocional y financiero. En su lúgubre apartamento, Adrián vio cómo su mundo se desmoronaba. Ella lo había expuesto por completo. El ajuste de cuentas era definitivo. A raíz de esto, el mundo vio a Elara como un ejemplo de fortaleza. Las acciones de Valcorp se dispararon. Adrián, un paria social, desapareció. Se rumoreaba que trabajaba en un puesto de poca monta
en alguna ciudad de provincias, un fantasma de sus propias ambiciones. La vida de Elara, por primera vez, era verdaderamente suya. La rabia había disminuido, dejando paz. El imperio ya no era una carga, sino una herramienta para innovar y construir. Bajo su liderazgo y el de Kenji Tanaka, la recién fusionada Valcorp Industrias Tanaka se convirtió en un líder global en tecnología sostenible. Su trabajo era su pasión, un legado que empequeñecería los pequeños dramas de su pasado. Su asociación con Kenji era de profundo respeto mutuo y visión compartida, pero fue fuera de la sala de juntas, donde encontró la alegría tranquila que tanto tiempo le había eludido. Continuó sus visitas a la Galería de Arte de David Pérez, siempre como Elena. Él siguió siendo una fuerza estabilizadora, atraído por su tranquila inteligencia y su espíritu resiliente, sin saber nada de su inmenso poder. Una tarde fresca de otoño, un año después de su regreso, paseaban por el Parque del Retiro. «Pareces más ligera», observó a David. Elara sonrió. «Me siento más ligera. Hay algo que necesito contarte». «Mi nombre no es Elena». Ella le contó todo. El nombre Valdés, la vida oculta, la traición, el regreso. David escuchó pacientemente. Cuando ella terminó, un largo silencio se extendió entre ellos. «Entonces», dijo finalmente, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. «¿Esto significa que tengo que empezar a llamarte señorita Valdés?» Elara rió, un sonido de puro alivio. Preferiría Elara. «Bueno, Elara», dijo él, sus ojos brillando. «Es un placer conocerte finalmente. Ahora, ¿vas a terminar ese café o vas a usar tus miles de millones para comprar todo el carrito?» En ese momento, de pie en el corazón de la ciudad que ahora dominaba, sintió una profunda sensación de plenitud. Había enfrentado la traición definitiva y había emergido no solo victoriosa, sino completa. Estaba rodeada de personas que la veían por quien realmente era. Kenji, que respetaba su mente. David, que valoraba su espíritu. Había perdido una fantasía construida sobre una mentira, pero había ganado algo infinitamente más valioso. Una realidad creada por ella misma. La heredera oculta se había ido para siempre, reemplazada por una mujer que se mantenía orgullosa a la luz, dueña de su propio y vasto, brillante e ilimitado horizonte. La traicionaron, la quebraron y la dejaron sin nada. O eso creyó él. La increíble trayectoria de Elara Valdés, de esposa oculta a potencia multimillonaria, es un testimonio de la fuerza inquebrantable de una mujer despreciada. No solo se desquitó, reescribió todo el juego. Su historia demuestra que tu pasado no te define y que las traiciones más profundas pueden forjar las versiones más poderosas de nosotros mismos. Ella tomó su dolor y lo convirtió en un imperio global, y su desamor en un faro de esperanza para los demás. Si esta historia de resiliencia y triunfo te ha conmovido, por favor, dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite una dosis de inspiración. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más dramas inolvidables de la vida real. Déjanos saber en los comentarios qué te pareció el épico regreso de Elara.